22 de octubre, hoy celebramos la memoria de San Juan Pablo II. Carlos José Wojtyła nació en Polonia en el año 1920, siendo el menor de 3 hijos. Su familia y su infancia están marcadas por varios lutos. Su madre Emilia falleció en el año 1929. Su hermano mayor, Edmund, médico de profesión, murió en el año 1932 y su padre, suboficial del ejército, murió en el año 1941. A los 9 años recibió la primera comunión y a los 18 el sacramento de la confirmación. Terminados sus estudios en la Escuela Superior de Waldorf, en el año 1938 se inscribió en la Universidad de Cracovia. En el año 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia, fue cerrada la universidad donde estudiaba, por lo que el joven Carlos comenzó a trabajar primero en una cantera y luego en la fábrica de producción de químicos para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. Desde el año 1942, sintiéndose llamado al sacerdocio, asistió a los cursos de formación del Seminario Mayor Clandestino de Cracovia. Después de la guerra, Carlos pudo continuar sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de la universidad, hasta su ordenación sacerdotal en el año 1946. En el año 1948 recibió su primer encargo en Polonia, coadjutor en una parroquia cerca de Cracovia y luego en la parroquia de San Florián en la ciudad. Fue capellán de estudiantes universitarios hasta el año 1951 y después enseñó teología moral y ética en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lubin. El 13 de enero del año 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el Papa Pablo VI, quien lo creó cardenal 3 años después. Inmediatamente después participó en el Concilio Vaticano II, donde hizo una importante contribución a la redacción de la Constitución Gaudium et Spes. Con la muerte prematura de Juan Pablo I, contra todo pronóstico, Karol Wojtyła fue elegido papa el 16 de octubre del año 1978. Fue el primer papa no italiano después de 455 años, desde la época de Adriano VI, el primer polaco de la historia y también el primer pontífice de un país de habla eslava. Su pontificado comenzó inmediatamente a reunir primados. Sus viajes apostólicos por el mundo, expresión de la constante preocupación pastoral del sucesor de Pedro por todas las iglesias, fueron 104. Ayudados por las 11 lenguas que conocía, Juan Pablo II trabajó siempre para construir puentes de relaciones entre las naciones y las diferentes religiones, en el siglo del ecumenismo, verdadero faro del que siguió durante todo su largo pontificado. En Italia realizó 146 visitas pastorales y como obispo de Roma visitó 317 de las 332 parroquias actuales de Roma. Su solicitud como pastor se expresó además en el establecimiento de numerosas diócesis y circunscripciones eclesiásticas, en la promulgación de los códigos de derecho canónico latino y de las iglesias orientales, en el catecismo de la Iglesia Católica, proponiendo al pueblo de Dios momentos de particular intensidad espiritual, inauguró el año de la redención, el año mariano y el año de la Eucaristía, así como el gran jubileo del 2000. Para acercarse a las nuevas generaciones aceptó la sugerencia del cardenal Pironio de iniciar las Jornadas Mundiales de la Juventud, que comenzaron con aquella primera reunión en Roma el 31 de marzo del año 1985 y que a partir de entonces se celebrará cada 2 años en una ciudad diferente del mundo elegida por el Papa, adquiriendo cada vez mayor importancia. Ningún Papa, por lo tanto, se ha encontrado con tanta gente como Juan Pablo II. Más de 17.600.000 peregrinos asistieron a las audiencias generales de los miércoles, sin contar todas las demás audiencias especiales y ceremonias religiosas, los millones de fieles a los que dio la mano y les hizo una caricia durante sus visitas pastorales en Italia y en todo el mundo. Juan Pablo II sufrió un grave atentado en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo del año 1981, cuando saludaba a la multitud reunida para la audiencia y fue herido por el disparo de una pistola. Después de una larga convalecencia en el hospital, fue a visitar a su agresor a la prisión, al turco Ali Aga. Allí, Juan Pablo II lo perdonó y sostuvieron una larga conversación.
Como signo de su agradecimiento a Dios por haber sido salvado gracias a la mano materna de la Madre de Dios, el Papa hizo que el proyectil disparado se colocara en la corona de la estatua de Nuestra Señora de Fátima. Proyectil que recordará también que Dios lo ha salvado justamente el día de la fiesta de las apariciones de Fátima. Consciente de haber recibido una nueva vida, desde entonces Juan Pablo II intensificó sus compromisos pastorales con una generosidad heroica. El Papa, en su largo pontificado, también firmó varios documentos que más tarde entraron en el magisterio de la Iglesia. Entre los principales se encuentran 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. A Juan Pablo II se le atribuyen también 5 libros: Cruzando el umbral de la esperanza, en octubre del año 1994, Don y Misterio, en el cincuentenario de mi sacerdocio, noviembre de 1996, Tríptico Romano, Meditaciones en forma de poesía, en marzo del año 2003, Levantaos, vamos, mayo del 2004, y Memoria e Identidad, febrero del año 2005. El Papa Juan Pablo II murió en Roma, en el Palacio Apostólico del Vaticano, el sábado 2 de abril del año 2005, a las 9:37 p.m., en la víspera del domingo de Albis, o solemnidad de la Divina Misericordia, fiesta instituida por él. Su pontificado fue el tercero más largo de la historia, después del de Pedro y Pío IX. Los solemnes funerales en la plaza de San Pedro se celebraron el 8 de abril con una multitud de gente nunca vista antes en Roma. Beatificado en el año 2011 por su sucesor inmediato Benedicto XVI, y fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del año 2014. San Juan Pablo II intercede por nosotros.